empezar ahí. Vamos a agregar un nuevo proyecto y vamos a crearnos un proyecto de formulario de Windows. Sí, vamos a empezar con eso para que puedan aprender lo básico, por lo menos de formularios de Windows. Vamos a crearle proyecto, el de ustedes, el de facturación electrónica, no, el ¿de cuál? Mesa de ayuda. Llamémosle mesa de ayuda, ¿ya? Este ya les expliqué. Vamos a seleccionar por defecto el Net Framework que nos da el Visual Studio. Checamos que esté activo la parte del directorio para la solución, el check aquí, y nos fijamos dónde se va a crear el proyecto, ¿no? Por defecto, aquí les va a aparecer en dónde va a estar, dónde se va a generar el proyecto. Chequen que esté Visual C Sharp, ¿sí? Si es que instalaron Visual Basic, pues chequen que esté Visual C Sharp, ¿no? Esperamos que se cree nuestro proyecto. Hasta mientras esperamos que se generen las referencias básicas. Y hasta mientras vamos a abrirle al SQL Server Management, que ya deberían tenerlo instalado, ¿no? Vamos a esperar a que se abra también. Hasta que agarre confianza, no mames. Listo. ¿Ya les mandé la consulta de ORM a ustedes? No. Listo. Para la siguiente semana van a consultar lo que es un ORM. Es objetos o mapeo de objetos relacionales significa ORM, ¿no? Object Relation Mapping. ORM. Van a consultar ORM, van a consultar la parte de LINQ y van a consultar la parte de Entity Framework. Framework. Aquí les estoy escribiendo también, ¿no? ORM, obviamente que esté orientado a Visual, ¿no? Con C Sharp. Vamos a consultar lo que es LINQ y vamos a consultar lo que es Entity Framework. ¿Sí? En una sola consulta van a ir los tres temas. De forma general, Entity Framework, ¿qué versiones hay? ¿Cuál es el concepto de ORM? ¿Para qué sirve ORM? Ventajas, desventajas de utilizar ORM. La parte de LINQ, ¿para qué se utiliza? ¿Cómo funciona? ¿Qué versiones existen? De forma general, ¿no? Listo. Eso le hacemos la consulta para la siguiente semana. Hasta mientras vamos a generarnos nuestras capas. A ver, muchachos, en la parte de la solución vamos a agregar una biblioteca de clases. ¿Qué significa una biblioteca de clases? Como su propio nombre lo dice, es un conjunto de clases, en este caso embebidas, como dentro de un proyecto. Entonces vamos a seleccionar biblioteca de clases. Tiene que estar seleccionado Windows, ¿sí? Y luego biblioteca de clases. Y aquí le voy a generar a mi capa. Entonces en este caso le voy a llamar acceso datos. Sí, voy a contener todo lo que tenga que ver con mis datos. Voy a agregar. Se les va a generar un nuevo proyecto aquí. Sí, si ven, aquí tengo mi capa de acceso a datos y mi capa de presentación, que en este caso va a ser un formulario de Windows. ¿Qué ventaja nos da el trabajar por capas? Pues al igual que lo hacemos en Java, en C++ o en cualquier lenguaje de programación que tenga la opción de generar soluciones o proyectos, pues que si deseamos añadir algún momento alguna capa extra, no me dé la opción a poder generar, por ejemplo, si tenemos tres capas de acceso a datos, lógica de negocios y presentación en formularios, si yo quiero agregar una capa a ese proyecto, pueda generar un proyecto web y lo pueda, en este caso, no tener que volver a reprogramar la parte de acceso a datos y la parte de la lógica de negocios. Sí, entonces esas capas van a seguir existiendo. Vamos a generarnos nuestra lógica de negocios. ¿Sí? Lógica de negocios. Si se dan cuenta aquí, miren a lo que se van a convertir en las famosos DLLs. Listo. Entonces ya tenemos nuestras tres capas. Cuando yo voy a hacer una programación por capas, necesito referenciar mis capas para que tengan comunicación. ¿Sí? Entonces aquí va. La lógica de negocios se debe conectar hacia el acceso a datos.
Sí, cuando nosotros estamos trabajando en un proyecto sea web, la parte de la lógica de negocios y obviamente incluido la parte del web se van a convertir en el servidor de aplicaciones, porque ahí es donde se va a procesar toda esta lógica, ¿sí? Y la parte de acceso a datos obviamente va a estar en el servidor de base de datos, que en este caso va a ser un servidor SQL Server, ¿sí? Vamos a hacer la referencia. Entonces, mi lógica de negocios va a ser una referencia, agregar referencia. Sí, seleccionamos proyectos y aquí me dice, ¿a cuál va a ser referencia? Pues yo quiero que mi lógica de negocios tenga acceso hacia mi dato. Listo. Aceptar. ¿Cómo nos damos cuenta que se agregue la referencia? Pues aquí está, ¿sí? La referencia. Y mi presentación, que en este caso es formularios de Windows, yo voy a hacer tanto conexión a la data como a la lógica. ¿Por qué razón a la data? En este caso, cuando trabajamos con ORM, el ORM a mí me va a permitir utilizar mis tablas de la base de datos como objetos. Pueden tener datos como no pueden tener datos. Entonces, para yo no tener que crearme una capa de getters y setters como lo hacíamos anteriormente, yo voy a hacer una referencia hacia mi acceso de datos, ¿sí? Entonces yo aquí voy a tener las dos referencias. Listo, aquí tengo el acceso a datos y tengo mi lógica de negocios. Lo siguiente que tengo que hacer es agregarme mi ORM. Aquí vamos a agregarnos en el acceso a datos. Voy a generar un nuevo elemento y me voy a ir a datos. Sí, dentro de esto tenemos algo importante, que es clases de LINQ to SQL. Sí, a este se le conoce como un archivo DBML, la extensión es DBML. Sí, este va a ser mi contexto de datos. ¿Qué es el contexto de datos? El que va a hacer referencia directamente a mis objetos, en este caso. Todos los objetos que yo tenga de mi base de datos los vamos a tener en el contexto de datos. ¿Sí? Entonces yo le voy a poner el siguiente nombre. Voy a poner data context DC, ¿sí? Y le voy a poner cómo se llama nuestra base. Me hago referencia a lo de qué era su base de datos, siempre me olvido. Tengo mucho montón de bases, me ayuda. Entonces voy a ponerle helpdesk, ¿ya? Pongámosle esto en minúsculas para que tengamos referencia. Helpdesk. Listo. Entonces tengo mi contexto de datos que se llama helpdesk. ¿Sí? ¿Qué extensión? Son preguntas de examen. ¿Qué extensión tiene un archivo, un contexto de datos? Puede ser DBML. ¿Sí? Listo, miren aquí. Esto es importante. En el lado izquierdo es donde yo voy a tener todos mis objetos, que en este caso voy a convertir mi modelo relacional a objetos. Y en el lado derecho me dice todo lo que tenga que ver con procedimientos almacenados. ¿Qué quiere decir esto? Por lo general, existen algunos procesos que la lógica o el proceso que yo quiera automatizar es mejor resolverlo en la base de datos, porque la base de datos no tengo que estar enviando información a la base de datos, procesando y luego regresando. Sí, me invento un ejemplo. Si quiero hacer un cálculo de una nómina de una empresa, el proceso de calcular horas extras, todo ese proceso lo tendría que hacer la nómina de forma, lo tendría que hacer la base de datos de forma directa, para que yo no esté consultando primero hacia la base de datos, regresando a mi lógica, procesando la nómina y regresarla a mi base de datos. Podría generar un procedimiento almacenado que tenga funciones, que realice todo ese proceso y yo solo llamaría al procedimiento almacenado desde mi lógica, desde mi programación. Entonces, también me permite la parte de ORM convertir mis procedimientos almacenados en objetos. ¿Sí? Entonces, todo lo que tenga que ver con las tablas de la base de datos al lado izquierdo y todo lo que tenga que ver con procedimientos almacenados a la derecha. ¿Sí? Entonces, vamos a hacer nuestra conexión, vamos a crearnos nuestra base de datos. Si instalaron la base de datos Express, la instancia de la base de datos es esta, ¿no? /SQL Express, si pusieron por defecto el nombre de la instancia dentro del instalador. Sí, si pusieron todo siguiente. Si es que alguien le cambió el nombre de la instancia, debe poner el nombre que le puso ahí. ¿Sí? Entonces yo le tengo por defecto, entonces /SQL Express. Si ya tienen otro tipo de instancia, pues lo cambian ahí. Vamos a crearnos nuestra base de datos. Esperémosle ahí un ratito. Tum, 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 tum. Tum, 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 tum. Sí hay audio.
No sé si estará bajo el servicio. Sí, parece que está bajo el servicio. Déjenme ver si está bajo el servicio de la base de datos. Si no, le reiniciamos el servicio. Parece que no se ha iniciado. Veamos si no nos da ningún problema. Ahí fue. Conectar. Listo, vamos con funciones básicas de la base de datos. Lo primero, si quieren una autenticación, en este caso, si le pusieron que la autenticación sea manejada por la autenticación de Windows, pues solo les va a dejar loguearse a la base de datos con el usuario que tienen registrado en el sistema operativo. Pero si se desean agregar un nuevo usuario, pues lo van a hacer en la parte de acá. En Security nosotros tenemos todos los usuarios que van a acceder hacia la base de datos. Sí, yo me voy a crear un nuevo login para que lo puedan ver. Poner un nuevo login. Voy a ponerle Mauricio. Autenticación. Aquí le voy a poner la clave. Y aquí le voy a quitar esto para que no se me bloquee la parte del... que no me expire la contraseña. Y aquí hay algo importante. Si es que ustedes le quieren dar el rol de administrador dentro de la base de datos, pues deben hacer el check en sysadmin, ¿sí? Y le van a poner OK. Si es primera vez que han instalado el SQL Server, van a loguearse con ese usuario que han creado, no les va a dejar porque no tienen habilitado la autenticación por medio del SQL Server. Entonces se van a la instancia, propiedades, se van a Security si no mal recuerdo, y aquí ustedes van a tener en Windows Authentication Mode. Le van a cambiar a SQL Server and Windows Authentication Mode para que tengan las dos opciones. ¿Sí? Pongan OK y cuando vayan a generar una nueva conexión, pues en este caso van a tener que poner SQL Server Authentication. Si bien le puse este nombre, pues debería, creo que esa le puse, ¿sí? Y ahí sí vamos a tener una conexión utilizando SQL Server con el usuario que hayan creado, ¿sí? ¿Sí? Esa es una de las funciones básicas que se necesita habilitar, ¿sí? Una vez que hayamos creado eso, vamos a generar una nueva base de datos. Clic derecho en la instancia o clic derecho en la carpeta, nueva base de datos. Y vamos a ponerle el nombre. Entonces yo le voy a poner database. Ya creo que tenía helpdesk por ahí. Mesa ayuda y helpdesk. Voy a ponerle db. Yo le voy a poner quinto. ¿Sí? Y le vamos a poner en OK. Aquí está mi base de datos. Y voy a abrir mi modelo. Esto está en el TOAS. Como les dije en la anterior clase, la mayoría ya estaba, algunas correcciones que tocaba hacer, pues ya cada uno va a generar su propio script y lo va a subir a su base de datos. Entonces yo voy a abrir uno que tengo por aquí, que ya lo he resuelto, mesa de ayuda. ¿Sí? Por lo general, y les indico, bueno, en esta no ha estado, debe estar en la mayoría para manejar la parte de auditoría. Debe estar el estado, obviamente, sí, y un add, si desean, para cuando el registro ingrese hacia la base de datos me refleje la hora y fecha del servidor. Sí, podríamos aumentar otro para que cuando se modifique, cuando se elimine, pero la idea por lo menos es tener este como referencia cuando ingrese el registro. Sí, lo podemos habilitar utilizando algunos triggers y procedimientos almacenados. Eso ya les explicaré más adelante para manejar la auditoría también por base de datos. Sí, pero este nos va a permitir por lo menos saber cuándo ingresó el registro y lo vamos a hacer de forma automática en el SQL Server. Entonces ya tenemos aquí, este es un algo general, tampoco es que esté tan normalizado, ¿sí? Si están utilizando la base, el modelador de Power Designer, chequen que al momento que vayan a exportar el script se genere las relaciones de las bases de datos, o sea, el script de las bases de datos. Por ejemplo, aquí hay que seleccionar referencial, integración referencial. Voy a ponerle generar.
¿sí? Y voy a poner en ver. Aquí tengo el código y miren, a la parte final tiene que estar la parte de añadir los foreign keys, ¿sí? Si es que esto no les exporta en el Power Designer, chequenle que sí esté esa partecita, ¿no? Acá nos vamos a dar cuenta de eso. Entonces voy a seleccionar un nuevo query de la base de datos y voy a pegar aquí mi código. Si yo deseo añadir desde la base de datos el add de forma automática, voy a crear un default, ¿no? Se conoce como default y voy a ponerle que me tome la hora del servidor. Sí, entonces cada vez que yo haga un ingreso hacia la base de datos, esto se va a registrar de forma directa, la parte de hora y fecha del sistema. Entonces en todos los add, eso sí les pido por favor que en su modelo le agreguen el add o la fecha de creación, como quieran llamarle, y el status, ¿no? Entonces yo le voy a poner default en todos los add que yo tengo en mi base de datos, van a ponerle esto, ¿no? La parte default get date y en todos los add. Sí, bueno, ahí ya le agregan en todos ustedes, en todo su modelo. Entonces vamos a ponerle ejecutar y se ha ejecutado correctamente. Vamos a actualizarle a nuestra base de datos y vamos a checar que estén nuestras tablitas aquí, ¿no? Aquí está. Entonces, por ejemplo, yo le puse el add ahí, no les voy a enseñar cómo hacerle autoincrementable en las versiones anteriores y en las nuevas versiones. En Oracle sí trabajaron con secuencias. Sí, bacán. De la misma manera, a partir de la versión 2012 en SQL Server se puede utilizar también secuencias. Sí, pero la forma más fácil es ponerle al tipo de dato autoincrementable. Sí, que se vaya, en este caso, autoincrementando por sí solo. ¿Cómo hacemos eso? Voy a hacerle el ejemplo en el rol. Sí, voy a dar clic derecho y le voy a poner diseño. Sí, selecciono diseño y luego selecciono el role ID y me voy a la parte de las propiedades. Entonces aquí hay una propiedad que se llama Identity Specification, pregunta de examen también. ¿Cómo hago para activar dentro de la base de datos SQL Server autoincrementables en las columnas? Identity Specification. Entonces en la segunda columna doy doble clic, se me genera yes, me dice cuál va a ser el incremento y cuál va a ser el inicio. Sí, yo le digo que sea el 1 y voy incrementando en 1. Luego le guardo a esto, control S, sí, y me dice, ese cambio que tú le estás haciendo en el diseño te va a afectar a estas dos tablas, a la tabla rol y a la tabla usuario porque están relacionadas y puede afectar en algo. Le digo que sí, que no hay ningún problema. Es mi base y yo le pongo como yo. Yo he de saber cómo le pongo. Voy a ponerle también rol usuario. Eso tendrían que hacerlo de forma manual, ¿no? Aquí le voy a poner igual. Abro la pestaña, le doy doble clic y ya tengo mi identity. Pongo que sí y listo. Vamos a ver, aquí creo que también tengo persona. Voy a ponerle aquí. Voy a ponerle igual aquí. Abro la pestaña y le doy doble clic. Listo. Miren, esta me afecta en todo esto. Me digo que sí. Y listo. Entonces, ya tengo ahí mi base de datos. Obviamente, esa es la una manera. Y la nueva, eso era desde la versión 2012 hacia abajo. La forma más fácil. Todavía la puedes seguir utilizando. Y la otra es creando la parte de secuencia. ¿Sí? Eso también sí lo vamos a ver. Pero es idéntico y similar a lo que se utiliza en Oracle. Vamos. Entonces, una vez que tengamos ese proceso, vamos ya a agregarle hacia nuestra conexión hacia la base de datos. Entonces, me voy acá, explorador de servidores, pilas ahí, conexión hacia base de datos, agregar una nueva conexión y me dice cuál es la instancia. Entonces, SQL Express creo que era, ¿verdad? Sí. Si es que quieren con autenticación de Windows o SQL y les va a dar las bases de datos que tienen. Vamos a seleccionar quinto, probamos la conexión y ponemos aceptar. Profe, ¿dónde está la cadena de conexión? Esperemos que se cree aquí la base de datos. Clic derecho y propiedades. Si yo me voy acá, aquí tenemos la cadena de conexión.
¿sí? Aquí está toda la cadena de conexión. Esa es la cadena de conexión. Pero ahora, ¿qué vamos a hacer nosotros? Vamos a utilizar ORM. Voy a agregar todas mis tablitas hacia acá. Esperamos a que se conviertan todas esas tablas relacionales a objetos. Entonces aquí nosotros tenemos todas las tablas, ¿sí? Y si se dan cuenta, cuando están relacionadas las tablas, aquí ya se me genera asociaciones, se les conoce en análisis y diseño. Entonces ustedes ya que reciben esa materia van a ver también cómo hacen la parte de relacionar objetos, que se les conoce como asociaciones, ya no relaciones, ¿sí? Y ya se aplica a herencias y temas ya más de diseño, ¿no? Entonces, si es que su Power Designer les está botando sin relaciones, aquí no van a ver ustedes la parte del modelo físico, ¿no? Porque aquí está el modelo físico. Si se dan cuenta, son flechas. Entonces, ¿qué nos estamos ahorrando al momento de utilizar ORM? Pues desde esto. En la parte del diseño de mi contexto de datos, él está generando toda la parte de los getters y setters que tenemos dentro de nuestra base de datos, de nuestra clase en realidad, ¿no? Entonces, esto pues ya lo va a hacer de forma automática. No tenemos que hacer nada. Sí, listo. Ya tenemos nuestro acceso a datos. Miren, hasta ahí ya no les vamos a topar por lo menos al acceso a datos. Ahora vamos a crearnos nuestra lógica de negocios. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a cerrar esto. Voy a agregarme en mi lógica de negocios. Vamos a hacer la parte de login. Voy a ponerle, una clasecita. Voy a ponerle una clasecita, una nueva clase. Y le voy a poner lógica usuario, por ejemplo. Usuario. Enter. Estas clases que se les crea por defecto las borran, no hay problema. ¿Sí? Borran aquí. Y acá también se debe haber creado una. Borran aquí. Y aceptar. Listo. Esas como son clases por defecto, no vamos a utilizar. Ahora sí en mi lógica de negocios. Vamos ahí. Entonces voy a ponerle público para que lo pueda ver desde otro lado, ¿no es cierto? Y al igual que el Java, pues voy a utilizar esa referencia. Y si yo quiero utilizar mi acceso a datos, pues lo llamo. Vamos a crearnos nuestro gitcito para que nos permita ya desde aquí partir toda la parte del desarrollo. Sí, voy a esperar que se abra. Este estaba en documentos, Visual Studio 2015, Projects, PRY. ¿Qué más le pusimos? Mesa ayuda, ¿no es cierto? Enter. Poner aquí un git init. Enter. Esperemos que cargue un poquito. Listo. Voy a hacer un git status. Voy a añadir todo esto. Git add punto. Y voy a hacer mi primer commit. Git commit -m y le voy a poner inicio. Enter. Listo. Voy a hacer un git status nuevamente. Y ya me dice que no tengo nada por añadir. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a generarnos un branch. ¿Cómo? Yo les mandé a consultar esto. ¿Cómo genero un branch? Git checkout, si quiero hacerlo directo, pero ya tras pasarme a la rama, voy a hacer... ¿Qué es? ¿Aló? ¿Con cuál hago la rama? Git checkout -b de branch y el nombre de la rama. Por ejemplo, yo voy a crear una rama que me permita utilizar la parte de login. Le voy a poner b login. Enter. Me dice, ha sido cambiado a un nuevo branch. ¿Cómo sé en qué rama estoy? Git, branch, enter. Miren, me dice, cuando está el asterisco en la rama, me dice que yo estoy en esa rama. Siempre vamos a tener la rama master, obviamente la principal, y a partir de esa yo voy a tener varias ramas, ¿sí? Entonces yo ya estoy en el BR login. Todos los cambios que yo haga aquí, todos los commits se van a afectar solo a esta rama. Y si yo voy a pasar hacia, o sea, ya voy a hacer un merge, voy a unir mis ramas, pues todos esos commits de esa rama que he generado se van a añadir a la rama master, ¿sí? Entonces, vamos ahí. Ya tengo generada mi rama BR login.
Entonces, ahora sí vamos a empezar a programar. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos, primero, desde la lógica de negocios, voy a instanciar mi contexto de datos para que yo pueda llamarle y pueda utilizar los objetos. ¿Sí? Entonces, ¿cómo lo hago? Voy a ponerle private porque solo lo voy a utilizar en esta clase, no voy a utilizarlo en otras clases. Voy a ponerle private y el nombre del contexto de datos. Entonces era data context y ya me aparece solito. Gente es data context. Enter. Y le voy a poner un nombre. Yo le voy a poner DC. Y le voy a poner que sea un get y set. Ya les voy a explicar por qué. Luego, voy a utilizar o voy a generarme una función que me permita retornar una consulta de un registro. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, yo le voy a decir, si quiero ponerle, bueno, después les explico eso. Si yo quiero retornar un solo registro, miren, para eso me sirve ese prefijo que le puse, que es tbl, para que todos los objetos que yo tengo desde la base de datos me aparezcan acá así. ¿Sí? Entonces pongo tbl, guión bajo, y por ejemplo voy a usar usuario. ¿Sí? Luego le digo el nombre de mi función, voy a ponerle obtener usuarios. Y voy a generarme esto. Entonces, voy a utilizar var, porque no me sé lo que me va a retornar, ¿sí? Y le voy a poner usuarios, una variable. Le digo, de mi contexto de datos, de mi tabla usuario, voy a hacer una consulta. Entonces, necesito una biblioteca, me voy a referencias, agregar referencia. Me voy a ensamblados y agrego una biblioteca. Pregunta de examen. ¿Qué biblioteca necesito para utilizar LinkQ? System.data.linkQ. Aceptar. ¿Sí? Una vez que la agrego, la voy a utilizar aquí. Entonces utilizo system.data.linkQ. Entonces, ahora sí. ¿Cómo me doy cuenta que está agregado? Pues me va a aparecer estas funciones. Miren. Todo esto me sirve para utilizar LinkQ. Entonces voy a utilizar un where, ¿sí? Y le voy a utilizar lambda. Entonces, pilas aquí, muchachos. Atenderán esta partecita. Esta es una variable que me va a permitir utilizar o referenciar al objeto. Por ejemplo, data va a ser referencia a tbl usuario, ¿sí? Esto se le conoce como lambda, ¿sí? Y aquí voy a volver a utilizar o a realizar una consulta con un tipo, con un atributo en realidad de mi objeto. Entonces le digo, de data, punto, y me va a aparecer todos los atributos que tiene mi tabla. Entonces le digo, de mi status, primero quiero verificar que sea activo, ¿no es cierto? Entonces le voy a poner que este sea igual a activo. Y luego de mi data, punto, invento. No, solo quiero que me retorne todos los que estén activos. Pongo punto y coma aquí. ¿Sí? Y le digo, quiero que me retornes usuarios.toList, porque estoy utilizando una lista. Si yo quiero retornar varios usuarios, en este caso varios registros, yo voy a poner un list aquí. ¿Sí? Si yo voy a retornar un solo registro, lo dejo de esta manera. Obviamente ya no tengo que retornar usuarios.toList, sino que acá debo utilizar una función que se llama first or default, porque solo voy a retornar un objeto, first, y ahí me retorna un objeto. Entonces yo voy a retornar en este momento varios usuarios. Voy a ponerle un list, no voy a utilizar first or default, voy a utilizar un punto toList. Listo. Ya estoy haciendo un select asterisco from, voy a agregarle un try catch. Ya estoy utilizando un select asterisco from where use status es igual active. Sí, ya no estoy utilizando SQL. Voy a utilizar una excepción. Voy a capturar. Voy a utilizar un new argument exception. Ouch. Argument exception. Y le mandamos aquí un errorcito. Le voy a poner error. Esto lo podríamos mandar a un log del sistema. X.message. Lo podríamos mandar hacia la base de datos, algo que esté pasando en ese momento. Entonces, miren, este de aquí me va a permitir
retornar todos los usuarios que yo tengo. ¿Sí? Vamos a retornar ahora solo uno por ID, por ejemplo. Vamos por acá. Voy a poner obtener usuario por ID. Entonces, de mi presentación va a venir el código, ¿sí? Yo le voy a llamar código usuario, ¿sí? Y aquí puedo hacerlo directo. Si no quiero utilizar el where, puedo utilizar directamente el first of default. Y le digo aquí y en data.id, usuid, sea igual a mi variable que está como parámetro, código de usuario. ¿Sí? En este caso ya no voy a retornar una lista y tampoco se va a llamar usuario. Yo le quiero llamar usuario para hacer referencia a que es solo un archivo. Tampoco va a ser una lista, solo va a ser un usuario. Listo. Entonces yo estoy haciendo ahí. Ya les voy a explicar un poquito más a detalle. Ya tengo ahí obtener usuarios por ID. Vamos a obtener usuarios por login, por ejemplo. Voy acá, voy a ponerle obtener usuarios por login. Necesito dos parámetros de entrada. En este caso voy a ponerle el user, string, password. Entonces aquí, en vez de que sea useID, va a ser username o como esté login, sea igual a mi user, ¿sí? Y mi data.password sea igual a mi variable de parámetro que en este caso es password. Listo, ya tengo un obtener usuarios por login. Ahora vamos a hacer nuestro save. Voy a guardarme esto, me copio esto y lo voy a pegar aquí. Entonces, aquí ya no voy a utilizar un retorno, voy a utilizar un tipo de dato booleano que si se registró o se guardó en la base de datos me diga true, caso contrario, false. ¿Sí? Entonces yo le voy a llamar save usuario. ¿Sí? Y como parámetro me va a venir un objeto lleno de tbl usuario. Yo le voy a llamar info usuario. ¿Sí? Entonces aquí no voy a hacer esto, voy a hacer lo siguiente. Si queremos manejar la parte de el estatus que se maneje desde la lógica de forma directa, yo le puedo agregar aquí. Entonces ya no estaría controlando en la presentación. Cada vez que yo vaya a registrar un usuario, se vaya con el estatus activo. ¿Sí? Vamos con el info, el otro. El info usuario, si quieren agregar desde aquí la lógica de la fecha y hora de creación del registro, pues lo agregan aquí. ¿Cómo lo hacemos? Daytime.now.com. Listo. Y luego, como este objeto me viene lleno desde la presentación, desde los formularios, con el nombre, apellido, el login, el password, todos esos datos, lo único que tengo que hacer es a mi contexto de datos, insertar un registro. Le digo que voy a insertar info usuario. Y luego, actualizar mi contexto de datos. Submit change. Se acabó el insert intro. Entonces vamos aquí a poner un bool res sea igual a falso, ¿sí? Y aquí vamos a cambiar. Res va a ser igual a true. Retórname res. .com. Listo, ahí está el inserinto, values y todos los datos que nosotros estábamos especificando. Entonces, al momento que estamos utilizando ORM, cambia totalmente la parte del SQL. Él de forma interna va a interpretar, porque al momento que yo hago un insert on submit, como lo dice ahí mi contexto de datos, él ya por detrás de él va a hacer el insert into tbl usuario values en la columna, todas las columnas, ¿sí? Todos los datos que nosotros estamos pasando, ¿sí? Ahora vamos a hacer un update usuario, por ejemplo. Me copio esto, voy a hacer un update, ¿sí? Update usuario, y lo único que voy a cambiar, obviamente, el estatus no va a cambiar, lo único que va a cambiar es la fecha, por ejemplo, y en vez de que haga esto, hace solo una actualización, y se acabó, ya tengo mi update. Ahora voy a hacer el eliminar, me copio esto, y le voy a hacer un delete.
como vamos a eliminarlo de forma lógica, lo único que tendría que cambiar, ¿qué es? El estado. Voy a copiarme esto, voy a pegar aquí y le voy a cambiar a ¿qué? A estado inactivo. Se acabó. Esto no era aquí, era abajo. Esto era abajo. Era aquí. Siempre que yo hago una modificación a mi contexto de datos, voy a poner inactivo de la I. Siempre que yo hago una modificación o hago una consulta hacia mi contexto de datos y no le quiero sobrecargar, porque esto es cuando está interactuando directamente con la memoria RAM, debo volver a instanciar y generar varios objetos de mi contexto de datos. Entonces, ¿qué es lo que hago? Por eso lo declaré como get y set. Aquí podría instanciarlo y tenerlo una sola vez. Pero la idea es que en los procesos donde tengas bastante sobrecarga, vuelvas a instanciar este contexto de datos. ¿Sí? Por ejemplo, en esta consulta que sí van a venir varios registros, le instancia mi contexto de datos. Ahí está instanciado. ¿Sí? Por ejemplo, en el save, si alguien va a ver una alta demanda de eso, pues voy a instanciarle a mi contexto de datos. ¿Sí? Modificar es rara vez y en el eliminar rara vez. No lo pongo. ¿Sí? Y en todo lo que necesiten, pues lo van a instanciar. DC es igual a new, instanciamos. Listo. Siempre que nosotros hagamos, cuando hacemos consultas hacia la base de datos, no hay problema que nosotros no le actualicemos al contexto de datos. El contexto de datos lo que está es trabajando directamente con la base de datos y generando memoria para la parte de los objetos. No nos va a afectar en casi nada. Pero cuando nosotros utilicemos este DC es igual a new, lo que estamos haciendo es como cuando generamos en objetos un nuevo apuntador dentro de la memoria RAM. Sí, estamos generando, en este caso, no sobrecargándole a un solo contexto de datos. Sí, esa es la idea. Listo, ya tenemos un CRUD hecho desde la parte de la lógica. Lo ideal de esto es que si yo tengo mi capa separada de la lógica y voy a generarme una capa web, yo puedo utilizar esto. Sí, entonces tengo mi proyecto de formulario de Windows, me voy al proyecto web y utilizo estas mismas lógicas de negocio. ¿Sí? Listo. Entonces ahora sí vamos a crear nuestro primer formulario. Déjenme verle aquí. Entonces, por ejemplo, vamos a hacerle la lógica rapidísimo del rol. Me voy a generar una nueva clase. ¿Sí? Y le voy a llamar lógica rol. Me voy a copiar lo de usuario. ¿Sí? Porque en todos necesito lo mismo. Drag, me voy a rol y le pego. Le pego aquí y voy cambiándonos. Obviamente me dice, ¿necesitas esta referencia? Pues agrega acceso a datos. ¿Cierto? Entonces le digo, en todo lo que diga tbl usuario, hazme un buscar, control F, reemplázale por tbl rol. Y reemplaza todo. Listo. Ahora ya no se va a llamar obtener usuario, se va a llamar obtener rol o roles. ¿Sí? Aquí, por ejemplo, va a ser el estatus del rol. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que puedo hacer? Todo lo que diga use status, cámbiale a role status. Voy a cambiarle esto. Listo. Y todo lo que diga, obviamente aquí ya no seamos tan vagos, vamos la ID. Sí, ahí les cambiamos los nombres. Este de aquí no necesito. Corremos. Aquí va a ser add. ¿Es de aquí? ¿Qué hora es? Sí, dígale que entro no. Listo. Entonces aquí vamos a cambiarles obtener roles, obtener rol por ID. Rol por ID. Ya no es save usuario, sino save rol. Y este ya no se va a llamar info usuario, se va a llamar info rol. Cambiamos de aquí y le cambiamos en todo. Listo. Aquí también cambiémosle el nombre. Pegamos de aquí, nos apegamos, foquito, cambiar. Listo. Pegamos de aquí, foquito, cambiar. Listo. Ya tenemos el rol.
Vamos con persona porque necesitamos también ese de ahí. Nueva clase. Lógica persona. Vamos con un public. Me voy a copiar la de usuario. Con control tab se cambian, ¿no? Entre las clases que tengan los formularios. Me cambia persona, le pegamos. De la misma manera agrego aquí acceso a datos. Me voy aquí. A este le hago un control F. ¿Sí? Y quiero que le llames tbl persona. Cambiamos. Link. 10 cambios realizados. ¿Sí? Aquí pongámosle status. A todo lo que diga use de status, cámbiale a per status. Cambiar. Listo. Entonces aquí ya no vamos a obtener usuarios, sino obtener personas. Acá vamos a obtener persona por ID. Ya no se va a llamar código de usuario, le podríamos dejar y aquí va a ser per ID. Listo. El login no necesitamos. Le borramos. Aquí le cambiamos a add. Listo. Acá también a add. Listo. Y acá también a add. Listo. Genial. Cambiémosle el nombre. Todo lo que se llame info usuario le voy a cambiar por info persona. Actualizar. Listo. Entonces ahí tenemos info persona, tbl persona. Listo. Ahora vamos a hacer, por ejemplo, un order by. Aquí les voy a explicar esta partecita. Voy a hacer en un buscar, obtener personas por apellido. Entonces me voy a buscar un list, porque obviamente me va a retornar varios. Le voy a pegar aquí. Entonces a este le voy a llamar obtener personas por apellido, por ejemplo. ¿Sí? Necesito que me venga como parámetro un apellido persona. ¿Sí? Y aquí, ¿qué es lo que voy a hacer? Solo aumento la condición, ¿no es cierto? Entonces le digo, y data.per apellidos.start with, estoy haciendo un like, apellido persona. Listo, ahí estoy haciendo un like. Si escribo la letra, empiezo un apellido con A, ya me está haciendo el like directamente. Hago aquí un I, o le voy a ordenar esto. Voy a ponerle punto. Voy a bajarle acá. Order by. Utilizo otro variable para lambda. Data2 para que no nos confundamos. Data2. ¿Por qué le quiero ordenar? Por ID, por apellido, por nombre. Primero iría por apellido. Listo, ahí estoy ordenándole por apellido. Estoy haciendo un order by. Luego quiere el nombre. Then by. Utilizo otra vez data. Voy a ponerle data 3 para no confundirles. Luego le digo data3.nombres. Listo. Entonces esto bajémosle para que le cachemos. Y bajémosle para que le cachemos. Listo. Entonces lo que estoy haciendo ahí es un select asterisco. Ya les voy a poner en la pizarra. No, ya tengo. Aquí. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo aquí? Estamos haciendo un select asterisco from dbl persona. Pues ahí tenemos. El primero es que el per status sea igual a 10. Me dice per apellido. Per apellidos like
ampersand, todo lo que comience, digamos que viene de una variable, le voy a poner la nada más tenemos en condición, tenemos order by per apellidos, coma, per nombres. Eso es lo que está haciendo directamente el InQ. Nos está haciendo toda esa conversión del SQL, pero obviamente acá ya estamos utilizando programación, ya no estamos utilizando o generando el SQL. Él va a convertir a esto en realidad, de forma interna. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la idea? Siempre que yo voy a utilizar mi InQ con el contexto de datos, siempre debemos llamarle primero al contexto de datos. ¿Se dan cuenta? Mi contexto de datos se llama DC. ¿Para qué utilizábamos la referencia del var? ¿Quién me puede decir? Eso sí lo expliqué en la primera clase. ¿Para qué servía o el tipo de dato var? Ya, es cuando no sabemos a lo que nos va a retornar la función que vayamos a utilizar. Pero no es recomendable utilizarlo siempre porque consume más memoria RAM. Sí, no a todo vamos a poner var. Si sabemos que es un tipo de dato entero, pues voy a utilizar un string. Pero en este caso, no estoy utilizando el InQ y para no estar declarando el tipo de dato que me va a retornar, pues estoy utilizando var. Luego, debo utilizar las funciones que se utilicen, las funciones que están dentro del InQ. Aquí tenemos where, first default. Las mismas funciones se utilizan en Entity Framework, para que cuando aprendamos InQ, si nos vamos a Entity Framework, no va a haber mucha diferencia. Luego, utilizo una variable para referenciar mi objeto para utilizar sus atributos. Entonces, por ejemplo, data, ¿sí?, va a hacer referencia al objeto persona. ¿Sí? Luego, por ende, utilizo lambda y comienzo a hacer las consultas o las condiciones que yo quiera hacer. Por ejemplo, utilizo data, obviamente, para yo utilizar mi objeto y me va a desplegar los objetos, los atributos que tiene ese objeto. Entonces, en este caso va a salir status, de nombre, apellido, dirección, todo lo que tengamos. ¿Sí? Anteriormente, ¿qué nos tocaba hacer? Nos tocaba crearnos una clase, crearnos los atributos, generar nuestro método constructor, nuestros métodos clientes y setters de cada clase. Eso ya lo hace ORM. También existe en Java, también existe en Python, en Go. No es tan nuevo porque ya es antiguo. Pero la idea es que nos evitemos de esa programación que a veces es copy paste, estar en los getters y setters algún tiempo. ¿Sí? Entonces, luego, si ven, en la programación para yo utilizar varias condiciones, utilizo el ampersand. Si quiero hacer un OR, ¿qué debo utilizar? Como en programación, ¿cómo usamos? El palito. ¿Cómo se llama ese palito? No es el backslash. ¿Cuál es el palito? ¿El cuál? ¿Cómo es que se llama el palito? No, nadie. ¿Y este cómo se llama? El ampersand. ¿Y el OR cómo se llama? Pero ¿cómo se llama el símbolo, el carácter? El byte. Se llama byte. ¿Sí? ¿Listo? Entonces, por ejemplo, esta partecita de aquí que la voy a poner en otro color es una función que pertenece al InQ. Esto pertenece al InQ. Esto pertenece al InQ y esto pertenece al InQ. Si se dan cuenta, yo aquí le estoy poniendo punto start with, ¿sí? Porque voy a utilizar una función que pertenece al InQ. Si le pongo punto order by, pertenece al InQ. Then by pertenece al InQ. Aquí podemos utilizar el max. Todo lo que utilizamos en SQL existe la función dentro de él. ¿Cuál es la ventaja que tenemos de trabajar con objetos? Por ejemplo, yo quiero, vamos a ver si es que por aquí podemos subir en herencia, ya le voy a ver la relación. Cuando nosotros trabajamos con objetos, tenemos relaciones que en este caso en ORM se convierten en herencia. Por ejemplo, digamos que vamos a ver el ejemplo para que me cachen esa parte. Por ejemplo, dicen yo quiero hacer un inner join, profe, en esa parte. Por ejemplo, me voy a ir a usuario
a la lógica de usuario y voy a consultar todos los usuarios que tengan el rol que yo quiero. Filtrar. Entonces voy a consultarme esto, voy a copiarme esto. Si ven que todo nace del de arriba, ya ni siquiera, por lo menos si me aprendo el del primero, ya me voy a guiar de los demás. Entonces, por ejemplo, digo, yo quiero obtener los usuarios por rol. No sé si en esta relación esté, pero vamos a verificar. Entonces aquí voy a obtener o voy a pasar desde la presentación mi rol. Sí, la descripción del rol. Pongamos la descripción. Sí. Y aquí voy a aplicar un if. Le digo, quiero otra condición. Veamos qué TBL está. Miren, yo puedo subir a TBL persona o a TBL rol. Entonces le digo, a TBL rol, punto, veamos si es que está aquí, rol descripción de la misma manera. Start with, y le voy a poner descripción del rol. Listo, está hecho el inner join. Si se dan cuenta, yo no estoy. Si es que están relacionadas bien mis entidades o mis tablas, yo puedo aplicar herencia y puedo subir hacia mi tabla, en este caso padre, para que me permita hacer la parte de la relación. Por ejemplo, ¿dónde estaba? Aquí. Justo en esa partecita de aquí. Como tenemos esta relación, aquí tenemos usuario y acá tenemos rol. ¿Sí? Esto está así, en modelo físico. Yo lo he hecho así, solo para hacerle la prueba, ¿no? Entonces, yo de usuario puedo saber qué rol, en este caso, estoy obteniendo. Entonces, yo puedo aplicar herencia y puedo subir. Si esto se comienza a derivar de otras tablas por medio de las relaciones, yo puedo, por medio de la herencia, dirigirme a esas otras tablas. Entonces, ya no necesito, nunca aprendimos el inner join, no sabíamos cómo funciona, entonces por herencia en objetos ya podemos utilizarlos. Bien. Listo, ahora sí vamos a hacerle funcionar ese login. No, el start with me permite hacer el like. Lo que me permite unir es simplemente subirme a la otra tabla, en esta parte de aquí. Data punto y me va a aparecer la tabla a la cual hago referencia. Entonces vamos ahí. Vamos a crearnos ya la parte de la presentación. ¿Sí? Me voy a generar una nueva carpetita y le voy a llamar formularios. Hay que ser ordenados. El formularios y me voy a agregar un nuevo formulario, Windows Form. Entonces aquí sí le voy a utilizar FRM Login. Voy a ponerle en mayúscula. ¿Sí? Voy a ponerle agregar. Listo. Entonces esto ya es página avanzado para ustedes. Vamos a ponernos aquí la típica, ¿no? El label por acá. El text box. Me copio esto. Usuario. Contraseña. Dos botoncitos por aquí. Botoncito por aquí. Y botoncito por acá. Eso sí, todo en las propiedades deben estar con nombre, ¿no? Pues en el label, por ejemplo, LBL título. Y mi primer label va a tener, yo que sé, lo voy a llamar login. Porque es mi programa y así le quiero poner. No, ya les dije, no pondrán ahí, ya nos creemos gringos. Primero ponen usuario y abajo ponen password y así, ¿no? En la programación ya. Pero ya el usuario final sí debemos ponerle, por ejemplo este va a ser LBL usuario. Y en la propiedad text
aquí es usuario, en la propiedad name, LBL usuario. Bueno, un poquito más grande esto porque es acá, contraseña, LBL contraseña, porque no vale la ñ, LBL, perdón, aquí si ponemos contraseña, cierto. Aquí vamos con txt usuario, txt contraseña, btn, esto es lo más perezoso hacer, btn cancelar o cerrar o como quieran llamarle, cancelar, bueno, este es aceptar y este es btn aceptar. Ya les puse este, ya les puse este. Listo. ¿Cómo hacemos para que ese formulario salga centrado cuando lo ejecutamos? Selecciono el formulario, me voy al Windows State. Primero, no quiero normal. Aquí está, Windows Start Position. Le voy a poner Center Screen. ¿Cómo hago para que ese formulario sea el de inicio, el que se va a ejecutar por primera vez? O siempre que voy a ejecutar el proyecto, me voy a Program, ¿sí? Y aquí me dice cuál es el que va a ejecutar. Miren, actualmente está el Form 1, es el que se queda por defecto. Entonces me voy a la carpetita, formularios.frm login. Listo. Ya tenemos ahí. Al password quiero ocultarle, por aquí creo que en la propiedad, aquí está, Using System Password Chart. Sí, verdadero. Listo, ahora vamos acá. Entonces, ahora sí vamos a ver, déjenme ver la relación de esto. ¿Qué es lo que debemos tener para poder loguearnos? Debemos tener una persona y departamento. Por el momento le voy a agregar manualmente el departamento. Editar. El departamento ID. No sé si le puse incrementable. Veamos si de una vez le ponemos en el diseño. En el departamento. Tenemos un ratito. Vamos acá. Identity. No le he puesto. De una vez pongámosle. Control S. Digo que sí. Por ejemplo, anteriormente, ¿qué era lo que pasaba? Se me olvidó un campo, algo sucedía. Tenía que volver a cambiar, agregar mi get y setter con ese atributo. Y un relajo era, ¿no es cierto? Entonces ahora lo único que tengo que hacer es actualizarle mi contexto de datos. Abro mi contexto de datos. Me voy a departamento, le quito el departamento porque es la que hice modificación. Actualizo mis tablas. Ahorita le puse que sea autoincrementable. Entonces, le vuelvo a arrastrar y ya está hecho el cambio, ¿no? Entonces ya no tenemos que estar con ese otro proceso. Listo. Entonces ahora sí vamos a agregar un departamento. Voy a agregarlo de... Entonces, el add no sé si le puse solito, pero probemos. Vamos a probar departamento contabilidad. No, primero IT, no tecnología. Dirección, no sé a qué se refiere. De piso 1, me invento. Estatus activo. Voy a actualizar. Sí, ahí está. Si ven que ya ni siquiera puse el add y ella me puso la hora y fecha del servidor. En este caso de la... Vamos a agregar nosotros más. Voy a poner contabilidad. Está en el piso 3. Estatus activo. Y voy a actualizar. Solo por hacer el login porque necesito esos datos. Teníamos persona, ¿no? Hombre, en el diseño si está puesto el ver ID. No está, no, sí está. Yes, this. Entonces en el persona voy a agregar una persona así rapidísimo los datos. A ver, tipo de identificación. Debe estar así, cédula.
Persona. ¿Cuántos datos tiene? 1. Cédula. Identificación, nos aprenderán. Apellidos, Mejía, nombre Stalin, dirección La Prensa, teléfono, tampoco se aprenderá. Email, stalin.mejia@cordillera.edu.es. Out no quiero, status da, pertenece a sistemas. Listo. Ya tenemos eso. Y ahora sí voy a agregarle el usuario hasta que le hagamos nuestro CRUD de todos esos que necesitamos. Entonces le digo rol, ¿dónde está el rol? Voy a ponerle administrador, status activo. ¿De qué era este técnico? Activo, list. Entonces ahora sí voy a agregar el rol ID, va a ser 1, el login va a ser smejía, el password, después darle el email, otra vez. El estado activo y la persona 1 debe ser. Listo, ya tengo un login ahí. Ahora sí vamos a ordenar esto. Me voy a la parte del diseño y en el botón aceptar doy doble clic. Ya tengo mi evento principal. El clic. Entonces, ¿qué es lo que hago? Primero, necesito el acceso a datos para utilizar los objetos, no la base de datos, solo los objetos. Y necesito mi lógica de negocios. Listo, entonces aquí, ¿qué es lo que voy a hacer? Primero voy a llamar a mi lógica. Se llamaba lógica usuario. Punto. Si no me aparece ahí, es porque mis F12 me va a reír. Es porque no está de forma estática y necesito instanciarle primero a mi clase para que pueda verlo de forma directa. Entonces le pongo estático a todo y me evito de estar instanciando a cada rato eso. Estático, 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 estático y ahí muere. Entonces acá si yo pongo eso punto, ahí ya me aparecen todos. Entonces, ¿qué necesito? Necesito un TBL usuario. Ojo, ahí no estoy utilizando la base de datos, solo estoy utilizando el objeto en realidad. ¿Sí? TBL usuario, y le voy a poner info usuario. Va a ser igual a mi lógica de usuario punto obtener usuarios por login. Y me dice, necesitas un usuario. txt usuario punto txt. Necesitas un password. txt contraseña punto txt. Punto y coma. Si se dan cuenta, miren, si yo acá F12 estoy retornando, porque en realidad esto es una función, está retornando un tipo de dato TBL usuario. En el otro lado, ¿qué debo resetar? Un TBL usuario. Si está ahí retornando un TBL usuario. Acá estoy retornando un booleano, ¿no es cierto? ¿Qué debo resetarle? Un booleano, ¿cierto? Listo. Entonces, ¿qué voy a hacer aquí? Un if, que si es que mi info usuario es diferente de vacío, si el objeto se está llenando y no está vacío, ¿qué quiere decir? Que existe un formulario principal. Voy a generarme un formulario principal. Voy aquí, agregar. Carpetanes. Formulario principal. Le voy a llamar FRM principal. Nuevo formulario. FRM principal. ¿Listo? Voy a hacerlo un poquito más grande. ¿Ya? Entonces le digo, si es que todo si existe ese usuario, entonces voy a instanciar a mi formulario principal, FRM principal, al igualito que en el Java, new espacio espacio, y le voy a hacer un FRM principal punto show. Y a mi formulario que estoy actualmente le voy a hacer un hide. Si es que está pasando algo y quiero capturar esa sesión, pues iría aquí, ¿cierto?
Listo. Entonces, si funciona todo bacán y si existe esto, pues, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Si bien no hicimos nada de cadenas de conexión, nada por el estilo, eso ya se hace directamente en el DBML. Cuando pasemos a producción, solo se le cambia la cadena de conexión, que eso ya les voy a explicar cómo se hace. Entonces, ¿qué es lo que voy a mandarle un mensajito? Mensajebox.show. Sí, bienvenido al sistema. Bienvenido. Coma, me dice cuál va a ser el texto o el título. Creo que aquí era sistema. Coma. Estoy en el caption. Yo creo que era así. No mal recuerdo. Mensaje box buttons. Mensaje box button punto. Quiero que aparezca un OK. Sí. Un OK. Coma. Un mensaje box icon. Sí. Ahí mismo me va apareciendo qué es lo que voy a poner. ¿No? Icon. Quiero que me aparezca un information. Veamos qué me falta. Este sistema que no me deja ver bien. Este creo que está de más. Listo. Entonces yo quiero ponerle el nombre del usuario que viene. Bienvenido, le voy a concatenar. Info usuario. Punto. ¿Qué quieren? El nombre, el rol. Pongámosle el rol. Voy a ponerle el rol description. Si quiero concatenarle el nombre, coma, lo que ustedes quieran. Más, perdón, ¿no? Listo. Entonces aquí que nos faltan, que eso les va a quedar de deber. Que cuando yo inicie, de inicio le dé un enter. Aquí le podríamos utilizar para capturar la sesión con un mensaje si lo quieren mostrar al usuario así a la grosera. Aquí deberían decir error. Error, mijo, algo pasó. Error, y le podríamos concatenar el ex message. No se debe hacer eso. Y aquí va a ser ya no un botón de information, sino un botón de error. Groserísimo. Esto deberíamos mandarle a un archivo de logs o a una base de datos o al event log del sistema operativo. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer? Al momento que ejecutemos esto, voy a guardarle. Volver a generar. Primero verificamos si no tenemos errores. ¿Cuándo tenemos con ustedes de aquí, muchachos? Lunes. El lunes se queda. Lo que tenemos que hacer es validar que las cajas de texto no estén vacías. Cuando yo ponga ingresar, diga error o campo usuario obligatorio, contraseña obligatorio. Si yo lleno uno, la contraseña es obligatorio. Si lleno solo la contraseña, el usuario es obligatorio. Vamos a volver a generar la solución, recompilemos, veamos si no tenemos errores. Listo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer un punto de interrupción aquí. Link, y vamos a ver qué es lo que está pasando dentro de nuestras consultas. Ejecutemos esto. Ya ni me acuerdo qué usuario le puse. S Mejía y del 1 al 5. Entonces ahí, por ejemplo, si yo pongo aceptar, debería salir error, usuario y contraseña, campos obligatorios. ¿Sí? Entonces voy a poner S Mejía 1, 2, 3, 4, 5. Voy a poner aceptar. Esperemos que ingrese al punto de interrupción. F10. Si yo quiero pasarme a la lógica de negocios, F11. F10, F10, F10. Aquí me va a dar un error porque no tengo instanciado el contexto de datos. Me he olvidado ahí, miren. Entonces ahí me va a decir, en el ex me aplico y me dicen referencia a objeto no establecido como una instancia. Es porque no está referenciado mi contexto de datos. Vamos a ponerle DC, va a ser igual a new. Listo. 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 Creo que están en todos. Listo. Vamos de nuevo. Para eso sirve la parte de la prueba de o la depuración del proyecto. 1, 2, 3, 4, 5. Aceptar. Nuevamente. F10, F11, F10, 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 F10. Veamos si está consultando hacia la base. Consultó. Miren, usuario. Ya me vienen todos los datos del usuario. Los PER. Y miren aquí, si es que está relacionado, yo puedo subir por herencia. Entonces, en rol.
En rol ya tengo todos estos datos. En persona tengo todos estos datos. F10, regresa. F10 es diferente de vacío. Sí. Bienvenido, le estoy imprimiendo el mensaje, estoy aplicando herencia. F5. Bienvenido administrador. Ahí le podríamos poner no sé, el nombre o aceptar, y ahí nos va a pasarnos al otro formulario. Listo, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí? Lo único que nos falta es que si es caso contrario, vamos a copiarnos de esto de acá. Ahora vamos a poner error, pero pongámosle usuario. Y le va a poner incorrecto porque es mi programa y así que nada. Sistema, y aquí en vez de que salga ok, vamos a ponerle, solo para ver, le pongámosle un ok cancel, ya. Verifiquemos. Ingreso cualquier dato, aceptar. Quitemos el punto de interrupción, mandamos a continuar. Usuario incorrecto, aceptar. Aceptar, usuario incorrecto. Usuario incorrecto. S. Mejía. 1, 2, 3, 4, 5. Aceptar. Bienvenido administrador y se va al otro formulario. Ahí les va el deber, muchachos. Hasta ahí llegamos. Detener grabación. Hagámosle el commit, ¿no? Antes de. Pues hagamos un git status. Me va a decir qué es lo que hemos hecho. Miren. Todos estos hemos cambiado. Algunos hemos modificado. Otros añadido. Vamos a hacer un git commit -m. Y le voy a llamar. ¿Qué le ponemos? Login test 1. No le añadí, no le puse. Git add punto. Login test 1. Listo. Ahora sí, git status. Ya no tenemos. Así hagamos un git branch. A ver dónde estamos. Si seguimos en PR login. Ahora hagamos un git log one menos one line. Enter y me va a aparecer. Tú estás aquí, me dice. Estás en el branch PR login y aquí tienes un login test. Tienes 2 commits hechos. Este es el que hicimos de inicio y ahorita estoy en este. Si yo me cambio de rama, ¿qué va a pasar? Se me va a borrar todo esto que teníamos porque está en la otra rama, ¿no es cierto? Entonces, si yo me cambio a la master, esto no va a existir hasta que yo le haga un merge para que pueda tener los dos.